Aristóteles fue un polímata, filósofo, lógico y científico de la antigua Grecia, cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Aristóteles escribió cerca de 200 tratados, de los cuales solo nos han llegado 31, sobre una enorme variedad de temas, entre ellos lógica, metafísica filosófica, ciencia, estética teórica, física, astronomía y biología. Bueno, como ya decía mi compañera Tatiana, Aristóteles también transformó muchas, sino todas las áreas del conocimiento que abordó. El reconocimiento como el padre fundador de la lógica y de la biología, pues si bien existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias, es un trabajo de Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Entre muchas otras contribuciones, Aristóteles formula la teoría de la generación es- espontánea, el principio de no contradicción, las noticias de categoría, sustancia, acto, potencia y primer motor inmóvil, algunas de sus ideas que fueron novedosas para la filosofía de su tiempo. Hoy forman parte del sentido común de muchas personas. Aristóteles fue discípulo de Platón y de otros pensadores, como Éxodo, durante los 20 años que estuvo en la Academia de Atenas. Fue maestro de Alejandro Magno en el reino de Macedonia. En la última etapa de su vida fundó el Liceo de Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte. El nacimiento de Aristóteles fue en el año 384 a.C. en el reino de Macedonia. Su fallecimiento fue en el año 322 a.C. Su muerte fue a los 62 años. En el año 367 a.C., cuando Aristóteles tenía 17 años, su tutor Proxeno de Atarneo lo envió a Atenas, por entonces un importante centro intelectual del mundo griego, para que estudiase en la Academia de Platón. Allí permaneció por 20 años. Tras la muerte de Platón en el año 347 a.C., Aristóteles dejó Atenas y viajó a Atarneo y a Aso, en Asia Menor, donde vivió aproximadamente 3 años bajo la protección de su amigo y antiguo compañero de la academia, Hermías, quien era gobernador de la ciudad. Aristóteles defendía que tan solo existía un único mundo, al contrario de Platón que hablaba de dos, y que era posible entender esta realidad mediante la experiencia y la contemplación. Para este filósofo las ideas universales no van separadas de la materia, sino que están inmersas en ella. Este fue el motivo esencial por el que Aristóteles dio gran importancia al estudio de la ciencia y de la observación directa de la naturaleza. Aristóteles hace cuatro críticas fundamentales a la teoría de las formas de Platón. La primera fue la crítica a los dos mundos. Para Aristóteles es uno solo. Admitir los dos mundos complica la explicación innecesariamente reduplicando las realidades. La segunda era, Platón no ofrece una explicación racional al hablar de dos mundos. Se limita a utilizar mitos y metáforas en vez de aclarar conceptualmente sus propuestas. Ya la tercera, no hay una relación clara de casualidad del mundo de ideas respecto del mundo sensible. No explica cómo las ideas son causa de las cosas sensibles y mutables. No infiere que de una idea se derive un objeto. Argumento. Ya para terminar sería el cuarto. Argumento del tercer hombre. Según Platón, la semejanza entre dos cosas se explica porque ambas practican de la misma idea. Según Aristóteles, se precisa un tercero para explicar la semejanza entre dos cosas y un cuarto para explicar las tres. Y así sucesivamente. Es una regresión al infinito, por lo tanto no se explica nada. Tal argumento ya había sido recogido por el mismo Platón en el diálogo titulado
¿cómo se dice? Parmenides. Aristóteles es uno de los filósofos de la Grecia antigua más conocidos en nuestros días. Aristóteles fue discípulo de Platón y compartió e interpretó de forma personal las teorías de su maestro. Aristóteles ha sido uno de los científicos más importantes de nuestra cultura y con una influencia enorme en el desarrollo de la ciencia hasta casi nuestros días. Además, fue el pionero de la lógica moderna o lenguaje científico. Como vemos, por tanto, sus aportaciones han sido de suma importancia para llegar a la realidad de nuestros días.